El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 29 minutos. Ayer también fue noticia una decisión adoptada por un juez de la Corte Nacional de Justicia que dispuso el llamado a juicio en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la todavía autoridad dentro de un caso por presunto abuso sexual. El jurista Cristian Bamonde nos acompaña en esta mañana. Él fue secretario general de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación, el espacio. A usted por la gentileza de atendernos en esta mañana. ¿Cómo asume usted esta decisión adoptada por el juez de la Corte Nacional de Justicia que dispuso el llamado a juicio y le ratifica la prisión preventiva al doctor Freddy Carrión? Mire, con mucha preocupación ciertamente nos ha sorprendido la decisión tomada por el juez. Sobre todo el haber mantenido la decisión de mantenerle privado de la libertad. Esperábamos que durante la decisión del juez Rojas se cambiara la medida de prisión preventiva que desde un primer momento se ha sostenido es totalmente desproporcionada y en este momento estaría más bien provocando otro tipo de consecuencias aparte del tema del proceso penal. Una medida cautelar de prisión preventiva o cualquier medida cautelar lo que pretende es garantizar que la persona pueda estar presente en juicio, ¿sí? Y para eso tenemos diferentes alternativas: la prohibición de salida del país, el arresto domiciliario, la presentación permanente ante un juez, el uso de un dispositivo electrónico, de un grillete, y la última medida, la más extrema, es la prisión preventiva. Sin embargo, para un delito que no es mayor, que no tiene una pena significativa, en un caso en donde no se ha presentado ni la denuncia ni la acusación particular por parte de la víctima, es totalmente desproporcionado mantenerle al defensor del pueblo, a una autoridad de Estado, privada de la libertad, con lo que se está prácticamente buscando y provocando la posibilidad de que él pueda perder el cargo que legítimamente obtuvo después de un concurso de méritos y oposición, cuando restan para él todavía cerca de 3 años de funciones para el cargo que fue mencionado. Eso preocupa significativamente este momento. Ahora, yo le pregunto a usted que es abogado, le pregunto, el doctor Carrión está privado de la libertad desde el 16 de mayo, cuando fue detenido inicialmente dentro de indagación previa y luego le generaron esta orden de prisión preventiva sobre la cual se ha ratificado, me parece, en 2 ocasiones anteriores y ahora igualmente ratifican esa prisión preventiva. Le pregunto, ¿la ley establece la posibilidad de este cambio, tal vez de medida cautelar de prisión preventiva a otra medida alternativa independientemente de las razones? O sea, yo entiendo que tiene que haber, no sé, consideraciones, cuestiones que pueden cambiar y a través de ese cambio invitar a que el juez, en este caso, adopte una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. ¿Las condiciones del doctor Carrión han variado o no para justificar el cambio de medida cautelar a la prisión preventiva, doctor? Claro que habían variado, es que es extraña los argumentos que ha tenido permanentemente la Fiscalía para sostener el pedido de que tenga la prisión preventiva, ¿sí? Los argumentos que se dieron en un primer momento fueron refutados durante la fase de investigación del proceso y ahora se pone un nuevo argumento que también es totalmente sorprendente. El argumento del juez para decidir sostenerle la prisión preventiva es que recordemos que al país que para el 26 de julio, cuando se llevó a cabo la audiencia, vinieron
al país una misión de observadores internacionales preocupados precisamente por la situación que atraviesa el doctor Carrión. Estuvo presente aquí el defensor del pueblo de El Salvador, que además preside a la red del continente americano de defensorías del pueblo. Estuvo el defensor del pueblo de Paraguay también, y estuvo conectado virtualmente, permanentemente, el defensor del pueblo de Argentina, ¿sí? Los tres hicieron presencia en el país, intentaron estar presentes en la audiencia, el juez les negó estar presentes, prácticamente se limitó el ejercicio de sus funciones como veedores dentro del proceso. Emitieron un informe en ese sentido, y ahora el juez sostiene que a través de esa veeduría o de esa presencia de los veedores internacionales se ha pretendido intimidarle, violar la independencia de la función judicial, como para sostener por ello que se tiene que mantener la prisión preventiva. Tomemos en cuenta además que que, como decía, la ausencia del defensor en este tiempo puede llegar a significar la pérdida del cargo, no porque haya sido condenado, porque todavía hay presunción de inocencia, él no ha sido sentenciado, se mantiene en una fase de investigación que de por sí también ya se ha demorado más de lo que cabe. Estamos hablando de un delito flagrante. La Fiscalía tenía 30 días para realizar las investigaciones, esos 30 días concluyeron el 16 de junio de este año. Hasta ese día la Fiscalía podía llevar adelante investigaciones, peritajes, recabar testimonios y demás, y ya la fase de investigación concluyó. Desde el día 17 de junio la Fiscalía estaba en posibilidades de llevar a cabo la audiencia que finalmente se instaló el 26 de julio. ¿Sí? Se la convocó primero el 7 de julio, se la llevó adelante el 26 de julio y el juez de la causa se ha tomado más de 15 días para anunciar si mantiene o no. Estamos ya hoy, 11 de agosto, prácticamente han pasado 2 meses adicionales desde que se cerró la investigación para definir si se va a juicio o no. Mientras tanto, lo mantenemos en una prisión preventiva que evita que él pueda llevar adelante sus funciones, cuando las otras medidas sí le permitirían a él asumir el despacho. A la par se ha presentado todo un conflicto alrededor de la situación de la Defensoría, de quién lo subroga, y todo esto finalmente termina develando que el interés real está en la Defensoría, está en evitar que el defensor continúe en su cargo. ¿Sí? Este momento ya no se discute sobre el hecho que le mantiene en prisión. La ciudadanía no ha visto desde el día 16 de mayo a la víctima, al señor Falconi. Quien se ha convertido en acusadora particular del defensor es quien dice ser vicedefensora o defensora subrogante. ¿Sí? La presunta, entonces, usted dijo algo hace minutos, la presunta agredida no presentó ninguna denuncia, más allá de que entiendo, para este caso de delitos de agresión sexual no se precisa la denuncia, sino que la Fiscalía puede actuar de oficio, pero la presunta... Es un delito que se investiga de oficio, así es, pero exacto, pero llama la atención, ¿le llama la atención eso? No presentó acusación particular que le vincularía de mayor manera con el proceso. Lo único que hizo es, el día de los hechos, se recibió un testimonio anticipado. Con ese testimonio anticipado se sustentó la prisión preventiva y estamos donde estamos, ¿sí? Ha habido permanentemente tropiezos para la defensa. El hecho de que se trate de un delito de abuso sexual permite que se lo maneje en reserva. Las audiencias han sido reservadas, el expediente es reservado, hay una serie de irregularidades en el expediente que difícilmente han podido ser comunicadas precisamente por manejárselo en reserva. Al defensor, el país no lo ha escuchado desde el día mismo de los hechos, no ha podido dar una declaración, no ha podido comparecer ante la asamblea, tenía que rendir versión convocado por la propia Fiscalía en el mes de julio por la denuncia que presentó por los hechos de octubre del 2019, y tampoco se le brindaron las facilidades para eso debía coordinarlo la propia Fiscalía, sabía, y el defensor lo anticipó. Por si acaso, si no lo sabe la propia Fiscalía, que le tienen detenido en la cárcel 4, que debían
tomarle el testimonio allá o darle las facilidades para acercarse a la fiscalía y rendir la versión. Nunca llegó el fiscal. Entonces al defensor se lo mantiene totalmente privado de la libertad, incomunicado, imposibilitado de defenderse. Se muestra claramente que hay un miedo ahí a que él pueda salir y defenderse. El caso por el que se le está acusando no amerita una prisión preventiva. Podemos ver muchos casos similares en donde no ha ocurrido. Si usted consulta a cualquier abogado en ejercicio, un caso por el delito que se acusa al defensor no amerita una prisión preventiva. Se está anticipando la pena y lo más grave, podría esto provocar la destitución y con eso conseguirse una sanción adicional que será irreparable y de la que después el Estado tendrá que responder, el Estado y las autoridades que han provocado esto. Estamos hablando más bien de una sanción anticipada, innecesaria. Doctor, le pregunto, yo también creo que inevitablemente el doctor Carrión va a perder el cargo por ausencia definitiva, con base justamente en los tiempos que establece la Ley Orgánica del Servicio Público. Le pregunto, ¿cuándo, si es que se mantiene la prisión preventiva del doctor Carrión, cuándo podría perder el cargo? Mire, Fabricio, ahí incluso también se está empezando a confundir a la ciudadanía sobre la fecha en la que vence ese plazo, ¿sí? La principal interesada en este tema, la doctora Zaida Rovira, lo ha venido anunciando. Según ella, este fin de semana estaría venciéndose el plazo, el 17 de mayo se cumplirían 90 días de estar ausente del cargo, pero lo que no se menciona es que el defensor del pueblo el 18 de mayo solicitó 30 días de vacaciones que fueron formalmente tramitadas, aceptadas, por las cuales se emitió una resolución que le permitió a ella subrogar en el cargo. Después de esos 30 primeros días se emite la resolución el 18 de junio en la que se destituye a Zaida Rovira, se nombra a Tania Castillo y se solicita utilizar el resto de días que legalmente le corresponden por derecho a vacaciones. Así que los 90 días de ausencia empezarían a correr después de agotarse el tiempo que tenía por vacaciones. Esto ocurrió a finales del mes de julio y por tanto el vencimiento de esos 90 días de ausencia estarían hacia el mes de octubre. Sin embargo, se pretende plantear que los 90 días corren desde el 18 de mayo porque lo que se está es tratando provocar el que se produzca una ausencia definitiva que permita nombrar una autoridad, que se le destituya al defensor, probablemente salga inocente del caso que se le acusa. Eso ya no importa, lo que se trata es precisamente de acelerar. A la par, ayer la Asamblea ha iniciado el proceso de juicio político. La Asamblea tiene la competencia para hacer control político. El defensor ha estado en todo momento presto a colaborar en ese sentido con el proceso para que se investigue. Es extraño que iniciemos a la par un proceso político sobre un hecho que ya se investiga penalmente, sobre un tema que es competencia de la Fiscalía. Sin embargo, tendrá también que a la par atender este proceso político que posiblemente incluso termine teniendo una decisión anterior a la judicial, porque también según los tiempos la Asamblea va a tener 30 días para poder evacuar toda la prueba en el caso del juicio político y tomar una decisión. Se busca por todos lados tratar de llegar a sancionar al defensor, conseguir que deje de serlo y sobre todo conseguir en este momento el control de la institución. Correcto, doctor Bamonde, le agradezco por estos minutos y por su explicación. Gracias, buenos días. Gracias, Fabricio, a las órdenes. Un buen día. Muy gentil. Al doctor Cristian Bamonde, ex secretario general de la Defensoría del Pueblo, con su reacción en torno a la decisión de la Corte Nacional de Justicia de ayer, que ratificó la prisión preventiva en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, y que además lo ha llamado a juicio por un presunto delito de agresión sexual. 7:43.